Estas posturas altamente contradictorias de los medios nacionales e internacionales y también de los actores públicos, como lo acabamos de ver, sobre los resultados de la jornada electoral de ayer. La lectura en medios nacionales es que el PRI pierde y ganan el gobierno del presidente Calderón y sus alianzas. Frente a esa lectura está la de quienes interpretan que el PRI gana efectivos estados que no gobernaba, mientras el presidente gana en el papel con sus aliados gobiernos estatales que no van a responder ni a las estrategias ni a los objetivos del presidente Calderón. Los candidatos, se dice, triunfadores son expriistas hoy inclinados o a las fuerzas de López Obrador o a las de Ebrard o a las del Baester Gordillo. En los casos de Puebla o a personajes nacionales del propio PRI, como sería el caso de Sinaloa. Lo vamos a discutir. Pero en contraste, la lectura dominante en los medios internacionales es que es el PRI el que se ve. Para el titular del Financial Times de Londres, el PRI consolida su apoyo en la elección. Según el titular del New York Times, el otrora partido dominante parece mientras el Wall Street Journal inicia su información también con el saldo positivo para el PRI en número de gobernaturas conservadas y obtenidas. Ello frente a este Madrid, que pone el énfasis en que el PRI pierde 3 estados que gobernaba desde hace 80 años, y la influyente agencia Bloomberg de Nueva York, que en su primera actualización de esta mañana concluye que la alianza del presidente Calderón con los partidos que no lo reconocen, pues lo hizo mejor que lo que habían pronosticado los analistas y las encuestas, al grado de atajar, dice la agencia, el impulso alcanzado el PRI ante la elección presidencial de 2012. El despacho de la agencia se ilustra con la foto de un presidente Calderón con una sonrisa burlona. También lo vamos a discutir. Por otra parte, hacia el final de la jornada electoral de ayer, las encuestas estuvieron en el centro de la polémica. El PRI en Oaxaca y el PAN de Veracruz descalificaron las encuestas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Y el Sendero del PG, por otra parte, el Sendero del PG descalificó a Mitofsky, a lo que se hizo también, a esta agencia también se le hizo aparecer con los apócrifos en sitios de internet clonados de medios poblanos. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la JICA, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para los temas de hoy está con nosotros el equipo de la Agenda Pública en Pleno, con nuestra compañera, la maestra Gaby Barkentin, y nuestro compañero, el maestro Mario Campos. Hola, Gaby. Pepe. Hola, Mario. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es obvio que lo más visible, lo más noticioso para los medios, por inesperado, la agencia Bloomberg, es la derrota del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, una vez que el propio PRI había generado la expectativa de ganar de todas. Que no han resuelto los medios es si este triunfo del presidente Calderón y sus alianzas coloca a los futuros gobernadores de estos estados pues del lado de ella para que el PAN retenga la presidencia en 2012, como parece sostenerlo el presidente de ese partido, César Nava. Incluso los medios insisten, la siguiente estación en la ruta de evitar el regreso del PRI a la presidencia es mantener estas alianzas en la elección del Estado de México el año próximo, tanto por lo que representa en votos como pues por descarrilar a su actual gobernador Peña Nieto, que a pesar de todo se mantiene de puntero en la carrera presidencial. Pues en esas estamos, Gaby, Mario. Bueno, y además agregamos, Pepe, Mario, pues el mensaje que acabamos de ver y escuchar del presidente de Acción Nacional, en donde dice, bueno, pues además de lo que ya tenemos, ¿no? Vamos por más. Sí, vamos por
Veracruz y vamos por Durango, y por lo tanto no nos vamos a quedar calladitos. Significa que esta es una que da, digamos, ¿no? Ahorita ya en los minutos que va desde que lo anunció a que ahorita salimos al aire, pues ya la reacción fue interesante, por ejemplo, en redes sociales, y de algunos que dicen, bueno, es que no aprenden, siguen siendo oposición, pareciera que quieren llevarse al país entre las patas, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un tema interesante que ya lo estaremos viendo con más detenimiento, pero creo que sí, para muchos plantea un escenario tal vez no previsto, ¿no? Yo creo que tanto los medios nacionales como los internacionales veían otra, incluso como ciudadanos, que veíamos otra cosa, ¿no? Que esto que dices, Gaby, lo primero que hace es plantear el tema, que lo analizaremos a lo largo de la semana, de las encuestas. Claro. Que las expectativas se generaron en función de los actores, fundamentalmente de la idea del PRI y el carro completo, pero también de las propias encuestas que daban márgenes mucho más amplios para las victorias del PRI y que no anticipaban algunos de los triunfos de las alianzas. En segundo lugar, lo que estamos viviendo del día siguiente, que es la lucha por la interpretación de los resultados. Y la cruda un poco también, ¿no? La cruda, pero dependiendo, digamos, qué interpretación predomine, quién tiene cruda y quién tiene fiesta todavía. Y mi impresión es que en las primeras horas, incluso algunos medios empezaron a comprar la lectura priista, que era de 12 ganamos en 9, y además ganamos los municipios de Baja California. Bueno, lo compró la jornada, lo puedes ver ahí. Que dice que es interesante la lectura de la jornada, dice, celebra el PRI goleada sobre Acción Nacional, pero que al paso de las horas se fue dando una lectura diferente, no de número de gubernaturas, sino el número de habitantes de las gubernaturas. Y pareciera que esa es la lectura que predominó. Si vemos Excelsior, es PRI pierde Oaxaca por la Sinaloa, Universal, PRI pierde Puebla, Milenio me parece que es curiosamente Reforma no, Reforma se va como la jornada, con los triunfos del PAN, la razón PRI. Es PRI 9, Nava 3. Pero el Economista no hubo carro. Entonces, lo que parece que está predominando desde ese momento es que no era lo mismo, incluso Carlos Loret se lo comentó ayer a Beatriz Paredes, parece que no le gustó mucho, Tlaxcala que Puebla, antes que no era lo mismo Zacatecas que Oaxaca, pues, porque sí, no fue muy sutil. No fue muy sutil la gobernadora de Tlaxcala, pues. Sí, pero hay otro punto que empezaba a apuntar el unexpected, es decir, inesperado, dice Bloomberg, dicen todos, porque sí, se había creado la otra expectativa. Y hay otro elemento que tiene relación con esta que hace Gaby sobre esta conferencia que acabamos de escuchar de César Nava, que también está en los medios. Un análisis bastante interesante de ayer de Luis Reforma, pues dice que el PAN tiende a convertirse en el PRD, que así empezó en Mérida, en el PRD de 2006, que así empezó en la elección de Mérida, por voto, casilla por casilla, y así parece apuntar ahora lo que está diciendo César Nava, y antes Miguel Ángel Yunes, ¿no? y antes Miguel Ángel dijo que retó al voto por voto, casilla por casilla. Sí, lo que pasa es que el PAN parece que ha sido quien ha marcado el tono desde ayer en cuanto a la expectativa, porque particularmente Durango y Veracruz, al no darse todavía el punto final, pues ellos han estado como alimentando la expectativa de que son capítulos no cerrados, ¿no? Sí. Ahora, pero que también nos me he sumado a ello. Claro. En ello. Por ejemplo, ahorita mencionábamos un periódico como La Jornada, dice, celebra el PRI golea sobre Acción Nacional, pero en realidad no es porque le compre al PRI el discurso, sino porque estaba en contra de las alianzas. Exactamente. Entonces aquí lo que está diciendo, incluso en el editorial, lo vemos en los artículos interiores de La Jornada, no es que compre el discurso de que el PRI arrasa, sino más bien es decir, claro, lo que pasa es que las alianzas no funcionan, fracasaron y esto no sirve. Y ahí ¿no? sí, pues francamente, muy objetiva la lectura de que las alianzas fracasaron. Exacto. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema de los medios que habremos de revisar hasta dónde estas expectativas tienen que ver, no solo con lo que está diciendo el PAN en su actitud de oposición, sino los medios en su actitud de ampliar también este discurso de oposición, bueno, pues porque también corresponde a ciertas expectativas que tenían. Sin duda. Pues ese es un punto, tenemos otros, ¿no? Además de lo errático y de lo contradictorio y de las interpretaciones de los medios, los nacionales y los internacionales, como vimos, tendríamos que convenir que estos medios además son omisos de la información y el análisis de los electores. Habría que analizar las razones del voto en las encuestas de salida, pero todo indica que estamos ante un electorado bastante más moderno y consciente que y que sus gobiernos, el federal y los estatales.
Un electorado que optó por no decidir hoy la elección de 2012, como se había pensado, que optó también por no por el presidente Calderón con una derrota general que lo hubiera dejado sin márgenes para controlar al gobierno, incluso a su partido. Pero también estamos ante un electorado exigente de cuentas frente a todos los partidos en el gobierno, dispuesto a llevar la alternancia a todo el país, como lo mostró no solo en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, sino también la elección de ayer en Baja California y Aguascalientes, en las que el PRI le quitó el PAN todos los gobiernos municipales y la mayoría del Congreso en gobiernos en funciones. Es decir, tenemos muchas más lecturas que estas tan sencillas, tan simplificadoras que se están haciendo con frecuencia en nuestros medios. Incluso podemos agregar donde sin duda gana, pero por ejemplo Cancún se queda, Cancún se pierde en algunas otras. Sí. Qué bueno que apuntamos este asunto, Pepe, porque lo hemos visto poco como análisis. Creo que hoy ya se decía en algunos medios en la mañana, sobre todo en la radio, somos un electorado bastante más, decían hoy, sofisticado, tal vez es una palabra un poco sangrona, pero es un electorado que no es simple, pues, que no es simple y que sabe tomar decisiones. Yo creo que desde hace mucho, pensemos por ejemplo, Mario, cuando se dio todo este tema de internet necesario y esto de los internautas en contra del impuesto, y que por supuesto de inmediato todo el mundo brincó y dijo, esto no puede ser de los internautas, sino esto es una imposición de una empresa, de una no sé, y por más comentar, bueno, sin duda hay intereses, pero al final también hay un movimiento genuino de personas que dicen no quiero, no te la compran. Esta visión absoluta nacionalista y unidireccional se está confrontando con una realidad de gente que sí sale a votar, a pesar de que uno cree que no, porque hay violencia, y de gente que toma decisiones. Sí, y ahí está uno de los mensajes que es difícil interpretar qué quieren decir millones de personas. Como tú dices, deberían hacer, hay que ver las encuestas. En las partes de salida hay algunas preguntas que pueden que habrá ser que útiles. ir haciendo, Sí. Pero de entrada una acciones, por lo pronto que deja es que el poder no se gana una vez y para siempre. Así es. No pasó en Aguascalientes, no pasó en Zacatecas y ahora no pasó también en Sinaloa, Puebla y Oaxaca. Ahí hay datos también de que pareciera que el lector tampoco le importaron mucho las críticas al discurso de las alianzas, en sentido de que eran contradictorias en sus ideologías, decía, o que no iba a haber claridad sobre qué se iba a gobernar o qué tipo de gobierno iba a tener. Mi impresión es que el elector, en esto que estamos diciendo, conocía mucho de las personas por las que estaba votando. Es decir, a Gabino Cue lo conocía porque había sido alcalde, a Maloba lo conocía porque había estado en el gobierno hasta hace muy poco. En el caso de, es decir, en todos momentos el lector valoró de la oferta que tenía, incluso por encima de las maquinarias de los partidos, que por lo menos en algunos fue claro el despliegue para tratar de cargar los resultados a su lado. A un lado, las maquinarias operaron de todos los partidos, en todos los casos, sin duda. Bueno, y tenemos, desde luego, en ese punto, la otra pregunta, ¿no? Es de con las grandes maquinarias de esos partidos, es decir, no que los gobernadores eran imbatibles en el manejo de su autoridad electoral, en el manejo de los medios, en el control de sus medios, etcétera, y que sería prácticamente imposible que cualquier fuerza, cualquier otra organización ciudadana pudiera hacerlos a un lado. Bueno, fueron removidos algunos, por lo menos los tres de los exponentes pues más notorios en ese retrato de los presidentes feudales. Pero es que además ahí, Pepe, yo creo que hay que, bueno, sin duda no podemos minimizar todas estas movilizaciones y las maquinarias que operaron hacia un lado y hacia el otro. Ahí estuvieron y por supuesto tuvieron el impacto que corresponde. Pero el resultado en algunos de los estados, y lo que estamos viendo incluso hoy, cuando se van cerrando en algunos de los estados donde no se preveía, habla que ninguna de las maquinarias terminó de funcionar tan al centro como se preveía de cualquiera de los lados. No sé, seguramente tendremos que hacer un estudio más a fondo, pero por ejemplo, comentaban las personas que estuvieron ayer circulando por Puebla en diferentes lugares, y decía alguien, mañana decía, creo que fue Salvador Camarena en el programa de Carlos Puig, ¿no? Decía, bueno, pues yo estuve ahí en varios lugares, y por ejemplo, el taxista estaba muy enojado porque le habían pedido que todo el día lo dedicara a estar la coalición a favor del candidato del PRI, y él iba a perder todo ese día de negocio, y él dijo no, y ya estoy harto de esto. Es decir, se nos están olvidando estas pequeñas minucias que están influyendo en la vida cotidiana del individuo, y que el individuo ya se dio cuenta, ¿no? Exactamente. Y que de repente dice, sí voy a pesar de todo.
Pensemos en el caso de Hidalgo. Es decir, de repente ves con Pachuca, sí gana Xóchitl Gálvez, a pesar de que tenía todo su contra. Bueno, en otras no, pero en esas era imposible que ganara, ¿no? En los estados donde más gana las maquinarias, pienso en el caso de Chihuahua y en el caso de Tamaulipas, que es donde el PRI tiene los márgenes más amplios, es donde se registran los niveles de participación. Estamos hablando de niveles de participación del 30-35%. Y en contraste, a niveles de participación más alto, pues los resultados se vuelven mucho más cerrados. Es decir, las maquinarias pesan más en la medida en que los ciudadanos dan, y entonces es el voto movilizado el que termina decidiendo el resultado. Y a propósito de maquinarias, también hay que ver la maquinaria federal, es decir, hay que estudiar hasta dónde influyen los resultados, pues este cierre de campaña de los del gobierno federal, no solo de los mensajes del presidente, que digamos fueron abiertos, sino también las guerras sucias, las grabaciones contra los gobernadores en funciones de Veracruz, de Puebla, y vamos a ver más adelante otros de recursos que se utilizaron. Es decir, porque la verdad es que hasta antes de esos eventos de guerra sucia y de las intervenciones del presidente en la última semana, incluyendo en uno de los días de veda, ya de que no se puede hacer propaganda electoral, pues no se... Es decir, hasta dónde se movieron, dónde se quedaron las encuestas 10 días antes y dónde resultaron los votos 10 días después. Esas son las cosas que ocurrieron, no ocurrieron otras, aparte del asesinato del candidato de Tamaulipas. Pero también hay que reconocer, y lo plantea muy bien la teoría del cultivo, en Exacto. Es decir, nada se da de la noche a la mañana. Por mucho que se hubieran dado a conocer los audios y los videos y lo que fuera, si yo no vengo ya de por sí en un ambiente en donde es creíble, pues no lo voy a atender. ¿Por qué puedo llegar a atender un video que me habla de tal cosa? Pues porque el entorno en el que me muevo me permite aceptarlo, y entonces digo que es factible, claro. O sea, no es tan unidireccional el asunto, y yo creo que, volviendo un poco a lo que tú decías, Mario, hace rato, posiblemente estas maquinarias también se topan con un electorado muy de uno, que no es un electorado muy sofisticado y muy educado, pero es un electorado que toma decisiones, ¿no? Sí, y me parece interesante también, ahora que analizamos las estrategias de los actores, cómo pareciera que primero de lo que era la expectativa del triunfo priista, pasa hacia los estados perdidos. En este momento, lo vimos ahora con la conferencia de César Nava, se va a enfocar la atención a los de Durango y de Veracruz, pero las preguntas de los reporteros en la conferencia me parecen reveladoras de hacia dónde se está construyendo el siguiente escenario. Estado de México, por supuesto. Por supuesto. La pregunta de si va a haber alianza, y la pregunta ya no es conveniente, o si es sensata, o si es... porque pareciera que con los resultados validaron ciertos elementos, y que ya el debate es si se van a unir, quién va a ser el candidato y si es suficiente, y el 2012, por supuesto. El 2012, yo creo que para llegar a algunas conclusiones, estamos, digamos, comprobando lo que hemos estado diciendo estas semanas, que estas campañas fueron un laboratorio para el 2011, para el 2012. Y a propósito de estos recursos de laboratorio, tenemos este debate sobre los medios y las encuestas que se dio al cierre de la jornada electoral de ayer, incluyendo la clonación de sitios de algunos medios y la publicación de encuestas apócrifas en Puebla, es decir, el laboratorio en pleno. Sí, claro. Bueno, eso, a ver, yo le agregaría un montón de cosas, Pepe. Eso, hubo muchas quejas sobre algunos actores que estaban al aire, que si opinaban, no opinaban, y si tenían que opinar, no tenían que opinar, porque llevaban mucho tiempo. Lo comentaste con León Krause hoy. Lo comentaba hoy con León Krause al aire, por ejemplo, ¿no? Lo que se empezó a enviar de las que te lo enviaban a los teléfonos celulares, sobre todo en Puebla, ¿no? Que te enviaban ya el mensaje de que ya estaban... Bueno, hay que aprender a vivir con eso. Eso no va a desaparecer. Las llamadas a las casas. Las llamadas a las casas. Lo que necesitas es entender que, bueno, pues hoy las elecciones implican todo ese tipo de niveles, digamos, de mensajes, y también los electores somos capaces de decir si esto es cierto o no, pues, ¿no? Por una parte, pero por otra también estamos viendo la incapacidad prácticamente que ya hay ahora y que vamos a ver en 2012 de la legislación electoral y de las autoridades electorales de prever
estos casos, está Sí. absolutamente rebasada. Y de actuar, de intervenir en la conducir. Porque es muy sencillo, Pepe. La legislación siga pensando que es un asunto de manazo, Ujú. donde tengo que corregir lo que pasó, siempre va a estar rebasada. Si no tiene un marco amplio, flexible, que permita, digamos, el desarrollo de tecnologías de otras formas de comunicación, pues va a estar a Claro, manazo y lo que y hemos nunca dicho se aquí, va a dar abasto. Si el debate, en lugar de hacerse público y el debate de cara se lleva a las filtraciones de Internet, en esa vertiente de Internet, pues resulta mucho más difícil también regular lo que pasa bajo la mesa, ¿no? Eso por un lado, pero por otro, tenemos el viejo debate de las encuestas. Es Sí. decir, ¿cuáles fueron las quejas mayores? Bueno, pues Yunes las acaba de repetir contra el gabinete de Comunicación, Comunica y ¿no? Milenio, ¿no? Sí, que es el de Líbano y Berrueto. Y ayer lo decía también contra Consulta Mitofsky, ¿no? Contra Consulta Contra Mitofsky Consulta en el Mitofsky, caso de Televisa, el sí. sendero del peje, Ujú. lo hacía específicamente en el caso de Mitofsky, pero pues ellos ya tendrán los espacios para responder y para defenderse, porque a nosotros se nos acabó el tiempo, gracias a usted, discutir los medios con nosotros. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Mario. Pues nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana martes.